Buenos días, iglesia. Qué bueno verlos. Me alegra mucho verlos. Saludemos al que tenemos al lado, atrás, adelante. Si no lo hemos saludado, dígale qué bueno verlo. Me encanta verte. Qué bueno estar en la casa del Señor. Qué bueno que hoy hicimos ese esfuerzo adicional para estar acá en la casa de Dios. Entonces, yo sé que Dios se va a glorificar en esta mañana para todos nosotros y todos los que escuchen la palabra de Dios. Amén. Bueno, como lo mencionó el pastor Camilo, o como yo le digo, padre, estamos hablando de una serie del Espíritu Santo muy chévere, muy bonita, muy poderosa. Ayer también hablamos acerca de los dones. Y hoy vamos a continuar hablando acerca de esa persona tan importante en nuestra vida como es el Espíritu Santo. Y yo los quiero invitar a que abramos nuestras Biblias en el libro del profeta Ezequiel. Abramos nuestras Biblias en el libro del profeta Ezequiel. En el capítulo 36. Capítulo 36 y vamos al versículo 27. Cuando lleguen allá, por favor, me dicen amén, ya llegué, dale, para poder continuar. ¿Listo? Yo tengo la nueva traducción viviente, me parece muy sencilla de entender, así que es la que voy a estar utilizando, pero la palabra es la misma, amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice Ezequiel capítulo 36, versículo 27. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Inclina tu rostro ahí un momento, vamos a entregarle este espacio al Espíritu Santo de Dios. Padre amado, Padre celestial, a esta hora te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Le damos toda la gloria al Hijo, el único que la merece, ese Cordero inmolado que vino y nos rescató, nos redimió, nos renovó, nos transformó. Y a ti, Espíritu Santo de Dios, te entregamos este tiempo, te entregamos esta palabra, te entregamos nuestros corazones, todos aquellos que estamos aquí, los que en un futuro van a escuchar este mensaje, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que como enseña tu palabra, tú eres el que toca, el que transforma, el que renueva vidas. Nosotros solo somos un instrumento, Padre Dios. Por eso, Espíritu Santo, obra con poder, con autoridad, obra con amor en nuestros corazones, Señor. Y yo te pido que este espacio sea para bendición y edificación de tu iglesia, Espíritu Santo de Dios. Toma el control de mi mente, de mi cuerpo, de mi corazón, de mi voz, de todo lo que soy. Lo presento delante de ti, Padre. Bendito seas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Fíjense que del Antiguo Testamento, nuestro Padre Celestial, Dios nos está hablando en esta porción a través del profeta Ezequiel. Pondré mi espíritu en ustedes, pero con un motivo, para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Y es algo que me parece muy importante, muy poderoso, muy bueno, porque dígame, en nuestra vida, ¿qué sería sin el Espíritu Santo? Es imposible y es algo que vamos a ir desarrollando a lo largo de esta enseñanza. Y para ello les quiero mostrar también un versículo hermosísimo que está en la primera carta del apóstol Juan. Primera carta del apóstol Juan. ¿Ustedes sabían que el discípulo más rápido era Juan? Sí, ¿cierto? Que tiene primera, segunda y tercera. Vamos al libro del primer carta del apóstol Juan y vamos al capítulo 2, al versículo 27. Me hacen saber, por favor, que ya llegaron allí. Dice la palabra del Señor: ustedes han recibido al Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes. Así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es verdad, pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber. Y lo que Él enseña es verdad, no mentira. Así que, tal como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. Y la enseñanza, el mensaje del día de hoy se llama Dios habita en mí. Repita conmigo: Dios
habita en mí. Dios habita en mí, Dios habita en ti, Dios habita en sus hijos, Dios habita en las personas que le aman, en las personas que recibieron a Cristo, en las personas que un día dijeron, ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Dios habita en esas personas. Le pregunto, amada iglesia, ¿usted anhela que Dios viva dentro de usted? Eso es maravilloso, maravilloso. El Espíritu Santo es el que nos va a enseñar. El Espíritu Santo es el que nos va a dirigir. Y Dios, como lo vimos en el libro del profeta Ezequiel, ya lo estaba anunciando desde hace muchos años. Y luego leemos en esa carta del apóstol Juan, que cuando vino aquí Jesucristo ascendió, ya conocemos la historia. Ahorita ya Él no estaba por allá lejos, ya no estaba acompañándonos, sino que ya estaba dentro de nosotros. Y escuche esto, la más grande manifestación de Dios para con su pueblo, sus hijos, para contigo, para conmigo, es que Dios mismo va a habitar dentro de nosotros. Voy a volverlo a repetir, la más grande manifestación de Dios para con todos nosotros, la más linda, la más poderosa, es que Dios mismo va a habitar dentro de ti y dentro de mí. Y la Biblia nos dice, amada iglesia del Señor, que somos templo del Espíritu Santo. Y es importante entonces que hoy repasemos un poco este tema para que le demos esa conciencia y esa atención que realmente merece. Recuerden, Dios habita en mí. Vamos a ver entonces 3 enseñanzas el día de hoy, en esta ya casi tarde, 3 enseñanzas que nos van a ayudar a recordar este mensaje, que nos van a ayudar a guardarlo con fuego en este corazón, en nuestro corazón, y que nos van a ayudar el día de mañana también a esparcirlo. Número 1, primera enseñanza. Yo tenía unas diapositivas, pero tenemos algunos inconvenientes eléctricos, ¿no? Sin embargo, yo le envié esas diapositivas a mi padre, entonces le voy a pedir el favor de que después de finalizar el servicio, pues la podamos compartir para que de pronto digan, de razón, ya entendí. Primera enseñanza, perfección inalcanzable. Diga conmigo, perfección inalcanzable. ¿Alguna vez nos hemos preguntado, yo creo que sí, por qué hay gente, por qué hay personas que, Dios mío bendito, como que tienen unos comportamientos, unas actitudes, usan un vocabulario, tienen ciertas costumbres que uno dice, pero ¿qué sentido tiene eso? ¿De qué le ayuda a él? ¿De qué le ayuda a la humanidad? ¿De qué le ayuda a su familia? ¿Usted ha pensado eso alguna vez? Y lo que aprendíamos por medio de la palabra y la revelación del Espíritu Santo es que no importa, en el Antiguo Testamento veíamos que no importara a Dios cuántas maravillas hiciera, no importara a Dios cuántos milagros hiciera, que abrió el Mar Rojo cuando estaba liberando al pueblo de Egipto por medio de Moisés, no importara lo que hablábamos incluso ayer en el culto de ayer, que Satanás intenta imitar el poder de Dios. Entonces que cuando Aarón soltó su vara allí delante de Faraón, se convirtió en serpiente y pues los magos, ayudantes de Faraón también quisieron imitar eso. Y uno dice, pero porque hay gente que cae así como tan fácil. Y no importa el pueblo de Israel cuántas maravillas observaba, cuántas maravillas experimentaba, cuántas maravillas veía, el pueblo de Israel no podía ser fiel, no podía seguir los decretos de Dios, no podía seguir con sus testamentos, como lo veíamos en Ezequiel. Y la pregunta la da ese mismo versículo, porque el pueblo de Israel no tenía al Espíritu Santo de Dios dentro de ellos. El pueblo de Israel tenía la ley, y eso es algo que me gustaría que lo vieran después en las diapositivas. Primero estaba la ley se la dio Dios a Moisés, la ley era para cumplirla, la ley tenía graves consecuencias si no se cumplía. Pero entonces aquí la respuesta a la pregunta, ¿por qué hay gente
que se comporta de tal manera, hace tales acciones, dice tales cosas como sin sentido o para destrucción, porque no tienen al Espíritu Santo dentro de ellos. Y vuelvo y digo, no importa cuántas maravillas, cuántas cosas del Señor veamos increíbles, bueno, increíbles no, maravillosas y súper asombrosas, si no está el Espíritu Santo dentro de nosotros, no vamos a poder obedecer la voluntad del Padre. No vamos a poder. Es decir, que en el Antiguo Testamento, para que aterricemos esa idea, en el Antiguo Testamento Dios trabajaba con el pueblo de Israel desde afuera. Vean, tengan la ley, cumplan la ley. Yo le hablo a Moisés, venga Moisés a mí, reúnase conmigo en mi presencia, comuníquele al pueblo. Dios trabajaba desde afuera. Pero después, amada iglesia del Señor, cuando vino Jesucristo a este mundo, que no escatimó el ser Dios, no escatimó el ser divino, no escatimó el tener toda la fuerza, todo el poder, no escatimó el ser el Hijo de Dios, abandonó eso, vino acá como hombre, fue tentado en todo, dice la palabra del Señor, pero murió por ti y por mí, por amor. Y desde ese momento, dice la palabra de Dios que cuando Él murió y resucitó, la división, el límite, lo que nos impedía estar en la presencia del Señor, se rompió, el velo se rompió, se rasgó, lo que nos dio acceso total a la presencia de Dios. Y en otras palabras, lo que le permitió a Dios, en la persona del Espíritu Santo, habitar en ti y habitar en mí. Es decir, ahora Dios trabaja con nosotros desde adentro de nosotros. Desde adentro. Y eso es impresionante porque cuántas cosas vimos del pueblo de Israel que uno, si las viera hoy en día, uno pensaría, ¿no? ¿Qué? Pero que llueva maná del cielo. ¿Se han visto la película animada Lluvia de Hamburguesas? Que ay, por ahí llueve comida. ¿Ustedes se imaginan cómo sería eso hoy? Uy, pero que, ay, Dios mío, hoy está ya como haciendo hambrecita, pan, alitas barbecue, costillitas, bandeja paisa, pizza, hamburguesa. Uy, ¿cómo sería eso, cierto? Uno dice, no, pero es que viendo eso, uno no puede negar a Dios. No, o sea, el poder de Dios es impresionante, entonces yo al pie de la letra voy a decir lo que Él me diga. Pero pensemos un momento, ¿sería tan fácil? ¿Sería tan fácil? Porque mi intención no es juzgar aquí al pueblo de Israel, es el pueblo escogido del Señor. Pero de pronto si ellos viendo todo lo que vieron fallaban, pensemos durante unos segundos, yo tendría una actitud diferente de pronto, o tendría la misma actitud que quizá ellos tenían, de rebelión, de desacato a la autoridad, de incredulidad, de queja, desobediencia. Pensemos por un momento. Y en la diapositiva vamos a ver que entonces primero estaba la ley, que significa que el hombre era autosuficiente, él tenía que cumplir por sus fuerzas, por sus acciones, por cumplir la misma ley de Dios para agradar a Dios. Pero cuando Jesús vino, murió, resucitó, rompió el velo, nos dio acceso total, Dios trabaja ya dentro de nosotros. Y escuche bien esto, la única manera de vivir en santidad, la única, no hay otra, la única manera de vivir en santidad es teniendo al Espíritu Santo en mí. En mí. Dígale al que está a su lado, ve, hermano, hermana, la única manera de vivir en santidad es teniendo al Espíritu Santo de Dios en mí. Amén. Como han mencionado estos días, Jesucristo no empezó su ministerio sino hasta que fue bautizado por el Espíritu Santo, que dice la palabra de Dios, uno de los pasajes más hermosos que muestran las tres personas de la Trinidad: Dios Padre hablando desde los cielos, el Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma y Jesucristo mismo siendo bautizado. Primero fue templo del Espíritu Santo y después, como hemos estado revisando, fue lleno del Espíritu Santo cuando fue
al desierto guiado por el Espíritu Santo, fue tentado, pero él nunca falló. Y ya estando listo, lleno del Espíritu Santo, empezó su ministerio. Ahora le pregunto yo, que fue algo que me pregunté yo también, si Jesucristo, el enviado, el escogido, el Mesías, tuvo que ser bautizado por el Espíritu Santo, por agua, ser primero templo, después de eso ser lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Quién soy yo para decirle a Dios, no, pues yo ya me bauticé de agua? Yo ya puedo, mejor dicho, decirle al río Pance que se abra y se abre, pues. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros para no seguir el ejemplo de Cristo? Entonces, amada iglesia de Dios, no es por nuestras fuerzas, no es por lo que nosotros digamos que es mejor, no es por lo que nuestra mente limitada, por muy genia que seamos, no es por inteligencia o conocimiento que podemos cumplir la voluntad de Dios, como leíamos en Ezequiel, porque Él mismo nos dio la clave. Dice que Él pondrá su espíritu delante de nosotros para que cumplamos con sus estatutos, la voluntad de Dios, para que podamos hacerlo realidad. Y la única manera de cumplirlo, de seguir la voluntad de Dios, es que el Espíritu Santo de Dios habite en mí y habite en ti. Es algo que nos tiene que grabar con fuego en nuestros corazones en esta mañana, con fuego. Y eso nos lleva entonces a nuestra segunda enseñanza. Dice, somos morada de Dios. Diga conmigo, somos morada de Dios. Somos morada de Dios. Y aquí sí voy a tener que mostrarles algo porque sí lo necesitaba. Así que se los voy a mostrar allí conforme a pueda hacerlo. Para que esta sí la necesitaba. Entonces, voy a ir rápidamente mostrándoles, por favor. Somos morada de Dios. Mire que hay dos opciones, ¿listo? Para que tengan en cuenta, 1 y 2. Somos morada de Dios, hay una opción, 1 y 2, ¿listo? ¿La cogieron? Somos morada de Dios. Dos opciones. Téngalas ahí en la mente. Dos opciones. ¿Listo? Dos opciones. Don Dieguito, vea, dos opciones. ¿Listo? Dos opciones. Dos opciones. ¿Listo? Somos morada de Dios. Y vamos a tener dos opciones en esta mañana. ¿Listo? Grábenlas, no las vayan a confundir porque ay. Dos opciones. ¿Listo? Dos opciones. Dos opciones. Recuerde, Dios habita en mí y para este segundo punto que somos morada de Dios, vamos a tener dos opciones. Uy, abuela, hola. ¿Cómo estás? Dos opciones. ¿Listo? Esto sí necesitaba que lo viéramos porque ahí sí no me cogían el ejemplo que les quiero dar, Estelita. Dos ejemplos. Dos opciones. ¿Listo? Camilín. Somos morada de Dios y tenemos dos opciones en esta mañana. Con Eddie. Dos opciones, ¿no? Listo, dos opciones. Listo. Ahora sí podemos continuar. Entonces, recuerde que esta segunda enseñanza somos morada de Dios. Ahora la pregunta es la siguiente. Y me gustaría que me respondiera con total sinceridad, ¿listo? No nos vayamos a poner, ay no, lo que sea. Total sinceridad. Habían dos opciones. La primera, ¿cuál era la primera opción? Si me ayudan como para recordar un poquito. Una carpa, ¿sí o qué? ¿Alguien ha acampado aquí? ¿Sí? Ve, pues les cuento que cuando lo hagan me invitan porque yo no he acampado todavía, Oli. No. Y pregunta para los que han acampado. La noche en una carpa, ¿qué tal es? De pronto. En la casa me pican los zancudos, pero allá en el campo ni idea qué fue lo que me picó, ¿no? Y que el sonido por allá
del tigre que me está acechando desde hace rato, que esto, lo otro, que la luz, que... ¿Cierto que sí? Una carpa, listo. La segunda opción, ¿qué era? Buah, mejor dicho, una mansión, una casota, una estructura bien buena, bien chévere, bonita, ¿sí o qué? Ahora la pregunta es, como el Espíritu Santo de Dios es una persona, hemos revisado, esa persona siente, esa persona escucha, esa persona habla. Ahí había una pregunta, ¿qué tengo yo para ofrecer? Los esposos que están aquí, los padres, los hijos, el que tenga un ser querido así que lo ame con todo su corazón. Si usted le dijeran hoy, bueno Felipe, se ganó una cosa muy espectacular y yo se la quiero regalar así para toda la vida, pero con una condición, una. Solo va a poder vivir en ella por el resto de su vida. ¿Cuál escogerías? Pensemos. Fíjense que en ambas yo puedo dormir. En ambas, pues bueno, en la primera para ir al baño me tocaría de pronto ahí a un ladito, ¿no? Pero digamos, en esencia, yo podría evitar ambas opciones. Pero el ejemplo de lo que me gusta del ejemplo es lo siguiente. Supongamos que le decimos a la persona más rápida del mundo, actualmente no sé cuál es, pero hace unos años era Usain Bolt, ¿no? Esa persona que es una flecha, mejor dicho, impresionante. Si le decimos, ve, don Usain, ¿no? Haceme un fa, es que te quiero regalar esta carpa, pero viene equipadísima, para que porfa habites ahí. El Usain Bolt, con toda la velocidad que tuvo en su cúspide deportiva, con todo su poder, digamos, que tuvo, ¿qué podría hacer ahí dentro de esa carpa? Estaría muy limitado, muy limitado. No podría demostrar realmente quién es, no se podría mover con libertad, no podría hacernos a nosotros ver quién es realmente. Y así pasa en los esposos, que le digan, uy, yo les voy a regalar una casa, a ver cuál le gusta a tu esposa. Y uno se pone a pensar, ¿no? No, yo creo que la opción 2, ¿no? Es obvio, ¿sí o qué? Los padres a los hijos, no, pero yo quiero dejarlo pues bien puesto el resto de su vida. Opción 2, no, no sé, los hijos a los padres, no, pero se han partido el lomo por mí, por mis hermanos, yo quiero darles, mejor dicho, lo mejor de lo mejor. Y precisamente este segundo punto, somos morada de Dios, a lo que quiero llegar es que nosotros, de nosotros depende el cuidado de la morada del Señor, del Espíritu Santo. De nosotros depende si le decimos Espíritu Santo de Dios, aquí está la carpa, habita ahí, estás muy limitado, no te puedes mover con libertad, no puedes demostrar todo tu poder, no puedes demostrar quién eres realmente. Bueno, pero pues ahí puedes habitar, ¿no? Bueno, pero ahí puedes ingresar, o sea, estás bien. O usted, amada iglesia, y yo le decimos, Espíritu Santo de Dios, yo no quiero darte algo que no me cueste, yo no quiero darte lo mínimo, yo no quiero darte algo que le regalaron a otra persona, yo quiero algo que yo mismo labore, que yo trabaje, que yo con mi oración, con mi búsqueda de la palabra, búsqueda de la presencia de Dios, búsqueda aún de la unción, de la llenura del Espíritu Santo de Dios, yo quiero darte algo que a mí me cueste realmente, en un espacio donde tú te sientas cómodo, en un espacio donde tú te puedas mover con libertad, en un espacio donde tú puedas obrar con poder, con todo ese poder que tienes tú en mi vida. ¿Qué tenemos para ofrecerle al Espíritu Santo de Dios? Porque recuerde, usted y yo somos morada de Dios. ¿Qué tenemos para ofrecer? ¿Qué tenemos para ofrecer? Y veamos una promesa hermosa, hermosa en la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, versículo 23. Evangelio según San Juan, 14, 23. 14, 23.
me recuerda, por favor, recuerde que yo no leo mentes, entonces me hace saber si ya llegaron. Amén. Dice la palabra de Dios. Jesús contestó: todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. Oh, no, qué promesa tan hermosa, tan impresionante, tan linda, tan bella, porque al final el Padre, Dios Padre, es el que toma la decisión. Dios Hijo es el que es la palabra, es el que da la palabra, es el verbo. Pero el Espíritu Santo de Dios es el que crea, es el que manifiesta, es el que trae, es el que muestra. Y dice el libro de Job: y el Espíritu de Dios adornó los cielos. ¿Usted alguna vez, aprovechando el ejemplo de acampar, cuando usted ha ido a acampar, usted se ha puesto de noche a ver el firmamento? Por temas de contaminación y eso hay algunos sectores que pues no se ve nada, pero antiguamente uno puede ver imágenes, la cantidad de estrellas, de luces, de cosas que uno ve en la galaxia. Pues déjeme decirle que el Espíritu Santo de Dios las adornó. El Espíritu Santo de Dios, por la decisión del Padre y la palabra del Hijo, dijo: voy a crear y voy a dar y voy a mostrar y les voy a decorar. Y el sol, la luna, la galaxia, todo lo que aún los científicos han podido descubrir y todavía más lo que no han podido descubrir, lo creó el Espíritu Santo de Dios. Y ahora, entendiendo la magnitud de ese poder, de una parte de ese poder, imagínese que Dios dijo: no, yo quiero darle esto a mis hijos. Yo quiero habitar en mis hijos. Esto es tan grande, amada iglesia, es tan grande, es tan lindo, es tan bello, que Dios mismo no dijo: no, yo quiero que los ángeles sean los que porten mi Espíritu Santo de Dios. No, yo quiero que los que están allá conmigo sean los que porten al Espíritu Santo de Dios. No, el Dios Padre dijo: no, yo quiero que mis hijos, que ellos sean los que porten al Espíritu Santo de Dios dentro, que sean morada de Dios. Ustedes se pueden imaginar cuán magnífico, maravilloso es esta promesa en sus hijos, en usted y yo, imperfectos, personas que fallamos, que cometemos errores, pero al Padre así le plació. Yo quiero que los seres humanos, que mis hijos tengan el don del Espíritu Santo, sean morada de Dios. Sea morada de Dios. Es algo impresionante que yo quiero que se nos quede grabado también en nuestro corazón esta mañana. Dios, siendo todopoderoso, decidió por su infinita misericordia y gracia darnos eso para que habite dentro de nosotros por medio de la persona del Espíritu Santo de Dios. Así que recordemos una vez más: es imposible andar en los estatutos si Dios no está dentro de mí. Es imposible ser fieles, no podemos, está más que demostrado en el Antiguo Testamento, como les mencionaba en los ejemplos. No hay milagro que nosotros como seres humanos, en nuestra mente limitada y nuestro corazón, que dice la palabra de Dios que es malo y perverso, no hay mente que vea algo así de parte de Dios y diga: no, ya con eso tengo. No lo hay. Por eso Dios al principio decía: con la ley no pudieron, no se pudo. Pues ahora yo voy a ingresar la ley dentro de ustedes por medio del Espíritu Santo, y va a ser Él el que nos ayude a caminar con la voluntad del Padre. Solo ese es el único camino para poder permanecer fieles, para poder permanecer en santidad, para poder decir: yo agrado al Padre. Yo agrado al Padre, es el único camino. Y entonces vamos a ingresar a nuestra tercera enseñanza, y los quiero animar a escucharla, pero también los quiero retar en el nombre de Jesús con esta tercera enseñanza, que dice: déjate vencer, no te resistas.
Dígalo conmigo, déjate vencer, no te resistas. Uy, ¿cómo así? Pero si a mí me han enseñado que es que la victoria es de Jesús y ya me dio la victoria, ¿cómo así que déjate vencer y que... Venga, se lo explico. Hay un ejemplo en la Biblia, que me parece impresionante, que me parece hermoso, que yo digo, uy, Dios mío santo, ¿cómo habrá sido eso? Yo quiero eso. Y es precisamente el ejemplo del apóstol Pedro, que todos conocemos quién era el apóstol Pedro, en la casa de Cornelio. ¿Ustedes se acuerdan de esa cita? Hechos 10, correcto. Aquí se la voy a parafrasear hasta que lleguemos a los versículos que vamos a leer. El Espíritu Santo de Dios mandó a Pedro a una casa de un hombre, un oficial romano que se llamaba Cornelio, pero antes de ir para allá él no tenía ni idea. Él estaba en una terraza, dice la palabra de Dios, cuando cayó en un estado de éxtasis, en el que vio una visión súper poderosa. Recuerde que Pedro era judío de nacimiento, era, mejor dicho, no sé si alguien más judío que Pedro, pero la palabra de Dios dice que ahí había un mantel con 4 esquinas y bajaban animales, y dice la palabra de Dios que Jehová le dijo, ve, caza y come. Y Pedro le dijo, no, espérate un momentico, ¿cómo así? Yo soy judío, yo nunca en mi vida he comido de esas cosas, de esas bestias, de eso inmundo. Jamás, ¿cómo podría yo hacer esto ahora? Y Jehová le dice a Pedro, Pedro, no llames inmundo a lo que yo he santificado. No llames inmundo. Y Pedro pues fue entendiendo poco a poco, hasta que después de que salió de ese éxtasis, acompáñenme a Hechos capítulo 10, Hechos de los Apóstoles, que también se menciona como Hechos del Espíritu Santo, ¿no? Hechos capítulo 10, y vamos a ir al versículo 19. Amén. Dice la palabra de Dios: entre tanto, mientras Pedro trataba de descifrar la visión, el Espíritu Santo le dijo, oigan bien, el Espíritu Santo le dijo, 3 hombres han venido a buscarte. Levántate, baja y vete con ellos sin titubear. No te preocupes, porque yo los he enviado. Y la clave está en el versículo 21. No te preocupes, porque yo los he enviado. Dice entonces Pedro bajó. Y ahí nos vamos a quedar allí. Entonces Pedro bajó. Levántate, baja y vete con ellos sin titubear. Sin titubear. Tú no tienes que ponerte a pensar, Pedro, ¿yo por qué te estoy diciendo esto? Es una orden, es un mandato, es un decreto, es algo que yo te estoy pidiendo, te estoy solicitando. Levántate, baja y vete con ellos sin titubear. Y dice la palabra de Dios que entonces Pedro bajó. No nos dice la palabra de Dios, y dice que Pedro se tomó 2 horas para orar al Espíritu Santo de Dios, saber qué era lo que tenía que hacer. O Pedro ayunó para ver si eso venía de Dios o venía de otra fuente. O Pedro tuvo que ir a pedir consejo de los que lo acompañaban porque no estaba seguro. Y entonces Pedro bajó. Es decir, no se resistió a la voz, al llamado, a la guía, al decreto, al mandato del Espíritu Santo de Dios. No se resistió. Déjate vencer, no te resistas. Pero fíjense que para que Pedro pudiera no resistirse al Espíritu Santo, el primero tuvo que ser bautizado con el Espíritu. El primero tuvo que ser morada del Espíritu Santo de Dios. Y después un hecho impresionante, glorioso, hermoso, que nos debe motivar a todos. En el día de Pentecostés dice ahí que estaban reunidos más o menos 120 y el Espíritu Santo de Dios bajó con poder y gloria, hizo temblar el lugar.
y a todos los bautizó y los llenó y les puso una llama especial dentro de ellos. Hablaron en lenguas, adoraban a Dios como nunca en espíritu y en verdad, y fue algo glorioso. Y después de ese suceso, todo lo que vimos que nos relata este libro de los Hechos, que iban, esparcían la semilla, compartían de Cristo, los encarcelaban, compartían en la cárcel, adoraban a Dios sin importar la circunstancia, no se resistían al Espíritu Santo de Dios. Porque hay veces que nos resistimos, amados, a iglesia del Señor, nos resistimos. Así como, no sé si se acuerdan cuando uno era pequeño en educación física en el colegio, que hacían dos equipos y una soga, ¿sí o qué? Y entonces que para acá los de acá, pero que para allá los de acá. Y entonces la idea era, mejor dicho, que no me movieran y antes yo traer para acá al otro equipo. Pues hay momentos en que nos resistimos al Espíritu Santo de esa manera y nos aferramos con uñas, sudor, dientes, sangre, y no queremos dejar que el Espíritu Santo guíe nuestra vida. No queremos dejar que el Espíritu Santo de Dios nos hable, nos corrija, nos discipline, nos edifique. No, nos resistimos al Espíritu Santo de Dios. Nos resistimos. Y el problema con resistirnos es que el Espíritu Santo, si ve que en una vida no hay disposición, no hay amor, pasión por Cristo, Él no se queda allí, sino que Él busca a alguien que sí. Y qué triste sería, mis amados, yo resistirme al Señor, al Espíritu Santo de Dios, y entonces que Él tenga que seguir su camino, porque yo le estoy ofreciendo una carpa. Porque lo que yo le ofrezco es el lugar mínimo, donde lo limito, donde lo enmudezco para que hable yo, y se hace lo que yo diga, y se hace lo que yo he estudiado, y se hace lo que me han enseñado en la casa quizá. Y nos resistimos al Espíritu Santo de Dios, y Él sigue su camino, y Él está dispuesto a darnos a ti y a mí, pero Él también quiere que entendamos que no nos podemos resistir a Él, porque entonces Él no va a tener esa confianza en nosotros para depositar un destello de su gloria, de depositar ese poder inimaginable, ese poder grandioso, maravilloso del que el pueblo de Israel veía y no creía. Y cuando Pedro fue llevado con Juan ante el concilio, que habían curado a un paralítico y el paralítico estaba allí también, hay gente que se resiste a tal punto que está viendo allí el milagro, está viendo allí el mover del Espíritu Santo, está viendo allí ver la unción y el fluir de su presencia, y sigue acusando a Cristo, sigue negándolo, sigue diciendo: tú no eres el Cristo, tú no eres el que dices que eres, tú estás difamando, tú estás haciendo lo contrario que Dios quiere para la vida. Y hay gente que se resiste, y entonces hoy en día vemos acusaciones a pastores donde se le ve el fuego del Espíritu Santo, el cuidado de la iglesia, donde se le ve transparencia, donde se le ve la dirección del Señor, y acusamos. No, pero es que, no, eso no es verdad. No, eso no viene de Dios. Y vemos con nuestros ojos, sentimos, experimentamos, pero así como el concilio, cuando estaba Pedro y Juan allí, si siguen haciendo eso, los encarcelamos, los apedreamos, los matamos. Hay gente que se resiste, mis amados. No permitamos que nosotros estemos en ese grupo de personas que se resiste, que dice: Espíritu Santo, yo contigo no quiero nada, Espíritu Santo, yo definitivamente, yo sé más que tú. Como leíamos al Espíritu Santo, ¿quién le va a enseñar? ¿Quién de nosotros, quién le va a decir algo? No, pero eso no es así. Oiga, ¿quién? El Espíritu Santo lo conoce todo. El Espíritu Santo nos da la verdad, nos revela, nos hace conscientes de pecado, de justicia, de juicio. El Espíritu Santo de Dios, pero solo en una vida donde
no hay resistencia por Dios. ¿Por qué las generaciones cambian tanto? Porque hoy en día no es como hace 20 años. Porque hoy se ve tanta maldad deliberadamente como si no estuviera pasando nada. Resistimos al Espíritu Santo de Dios. Resistimos. Por eso hay que pedirle al Padre. Hay que pedirle al Padre que nos ayude, que sí, seamos bautizados, sí, seamos morada de Dios, pero no nos quedemos allí con la carpa, sino que anhelemos más, darle más al Espíritu Santo, en un lugar donde Él se sienta cómodo, donde por ejemplo como Jesús, que todo lo que hizo Jesús, y había lugares que Jesús no hizo milagros, pero no es porque Jesús no tuviera el poder, sino porque la incredulidad, la dureza del corazón, no preparaba ese ambiente para el mover del Espíritu Santo de Dios. Así que yo los invito a todos, a los que estamos aquí, a los que van a escuchar más adelante este mensaje, los invito y los reto en el nombre de Jesús para que no nos resistamos al Señor, para que listo, hemos vivido una vida quizá de esta manera o la otra, pero que en este momento le pidamos perdón a Dios porque hemos resistido sus mandatos, porque hemos limitado al Espíritu Santo de Dios, porque hemos callado al Espíritu Santo de Dios, porque hemos aprisionado al Espíritu Santo de Dios, porque le hemos dicho no obres en mí, sigue adelante y busque a alguien que sí. Los invito a todos a que no resistamos al Espíritu Santo de Dios. Y yo invito al Ministerio de Alabanza y que podamos orar hasta ahora, que podamos pedirle a Dios que oren en nuestro corazón de una manera maravillosa. Yo les invito que nos coloquemos sobre nuestros pies. Yo les invito. El Señor Jesús, el Padre, el Espíritu Santo quieren atraernos a todos con lazos de amor. Quieren atraerte a ti y a mí, conquistar nuestra vida, nuestro corazón. No importa ayer qué hayamos hecho, dónde estuviéramos. El Señor hoy te dice a ti: ven, hijo mío, ven, hija mía, yo quiero conquistar nuevamente tu corazón. Yo quiero hacer cosas grandes contigo. Yo quiero hacer que tú seas de la morada de Dios una mansión, algo grande donde el Espíritu Santo tenga libertad, donde podamos estar a esa vida del Espíritu tan aguda, que podamos escuchar la dirección de Dios, para que como Pedro un día no se resistió al Espíritu Santo, y dice que en esa casa de Cornelio los gentiles, la gente que no era judía, algo que no se veía posible en ese momento, recibieron al Espíritu Santo de Dios, fueron bautizados, fueron llenos, adoraron a Dios, hablaron en lenguas, y así, mis amados, es la extensión del reino de Dios aquí en la tierra. Así que yo los invito que mientras suena esta canción hermosa, podamos entregar nuestro ser, nuestra vida al Señor, que podamos pedirle al Espíritu Santo de Dios. Quizá cada uno conoce su situación, perdón, si hay que pedirle perdón, que podamos nosotros de verdad humillarnos delante de Él, delante de su presencia, porque el Señor Dios y el Espíritu Santo quieren hacer cosas maravillosas con nosotros. Y ese lema no es casualidad, no es porque para tener algo allí en la iglesia nuevo, es porque ciertamente ese es el sentir de Dios para con este cuerpo, y usted y yo no podemos resistirnos a eso, amada iglesia, sino que tenemos que aportar para que ciertamente veamos la gloria de Dios descendiendo con poder desde el cielo, para que toda la creación, la gente que no conoce de Cristo, vea y conozca el nombre de Jesús, vea y conozca lo que Él puede hacer, vea y conozca lo que el Espíritu Santo puede hacer en una persona, renovando su mente, transformando su vida, atrayéndolo con lazos de amor. Una persona grosera, bien mansa, una persona desobediente, muy leal y obediente a las autoridades, respetuosa, una persona que nadie daba un peso por ella, y el Señor la levanta porque su misericordia y su gracia son nuevas cada mañana, iglesia. Entonces yo le pido, no se distraiga en este momento, oremos al Señor, y Él quiere hacer cosas lindas y grandes con nosotros. No importa el día de ayer, concentrémonos en este momento y entreguémosle todo nuestro ser al Espíritu Santo de Dios, y adorémoslo
en espíritu y en verdad. No nos resistamos y que podamos estar sensibles a la guía del Espíritu Santo de Dios. Ora ahí en tu mente.